Hola, esta es la segunda parte de nuestra preciosa mochila. Así nos está quedando. Yo terminé la mochila. Bueno, antes de empezar les voy a mostrar, les mostré un pedacito, esta vez trataré de que quede un poco más, pero si no alcanzamos, igual necesito que lo hagan paso a paso, porque recuerda que estamos aprendiendo esta primera parte, pero también estamos aprendiendo la de abajo. Si ustedes se dan cuenta, esta parte es esta de acá arriba y esta apenas se las estoy enseñando al par con esta. Entonces sí necesito ir muy concentrada para que ustedes entiendan que esta parte es la de abajo. Ya en este motivo está completo, igual que este, así que es muy fácil para que ustedes se guíen. Por eso les voy a enseñar hasta que ya hayamos avanzado para que ustedes entiendan bien qué es lo que les quiero enseñar. ¿Listo? Que no se me vayan a perder, que es muy importante que no genere demasiadas dudas. No importa, me comentan si tienen inconvenientes, si algo no entienden, me comentan. Pero la idea es que ustedes no pierdan tiempo y puedan avanzar rápidamente. Bueno, sin más, ahora sí, los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Les agradezco mucho la cantidad de comentarios tan hermosos que me llegan todo el tiempo. Bendiciones para ustedes también. Esas personas que solo tienen cariño, amor para mí y muchas bendiciones. Créanme que de corazón yo tengo lo mismo para ustedes. Mucho amor y muchísimas bendiciones. Y eso me motiva y vienen muchos proyectos, vienen muchas mochilas diferentes. Y siempre voy a estar ahí para aclarar sus dudas y para inspirarme en ustedes, en sus recomendaciones y sobre todo en la necesidad que tenemos de trabajar este hermoso arte que es el crochet y en mi caso el estilo Wayuu, que realmente lo amo con toda el alma y estoy para eso, para crear cosas nuevas, para enseñarles y para disfrutar este hermoso tejido. Bueno, yo ya di la vuelta, así quedó. Mire, todos los motivos quedan así. Ya empieza a verse el dibujo. Ya ahora sí vemos un poco el dibujo. Y esta parte recuerda que vamos a empezar el diseño. Estamos haciendo el medio dibujo, que solamente hay la mitad. Y acá sí empezamos uno completo. ¿Listo? Recuerda que les dije que voy a mostrar siempre cómo termino, cómo empiezo, para que ustedes no se me confundan. Acá sigue negro. Entonces sencillo, yo ya hice este bracito, hago lo mismo que hice acá, 6 negros, pero antes de quitar el gancho quiero mostrarles que ustedes no se pierdan en esta parte. 2 negros sobre blanco, voy a hacer los 2 negros sobre negro y 2 negros sobre blanco. Y vuelvo a empezar, 2 blancos, 2 beige y 2 blancos, que este siempre tiene que quedar igual. Estos 2 blancos quedan sobre beige, los 2 beige quedan sobre blanco y voy a hacer 2 blancos en los primeros negros. Acá recuerdan que hicimos 6 negros, entonces en los 2 primeros, perdón, blanco, en los 2 primeros negros voy a hacer blanco. Y vuelve a quedar solamente 4 negros. Voy a hacer 2 blancos sobre blanco, voy a hacer 2 salmón sobre salmón, pero también voy a tapar el negro con 6 salmón para que empiece a hacer la escalita, como una subidita que empieza a hacer, pero con el salmón. Y voy a hacer 6.
En total me quedan 8 porque estoy haciendo 6 sobre negro, pero tenemos que contar los 2 sobre salmón, sino que quiero aclararles para que no les sobre puntos negros. Y voy a hacer los 2 negros. Dos verdes. Y acá cambia esta línea que llevamos con naranja, la vamos a tapar con beige. Acá empieza a tomar una forma diferente. Realmente empieza a tomar la forma del diseño. Lo hago y les muestro. Mire, simplemente simplemente tapamos el salmón con beige. 2 beige sobre beige, 2 beige sobre salmón, 2 beige sobre beige, total de 6 color beige para formar la cruz. Y así vamos a ir uniendo los colores. En la siguiente vuelta, ahí encima de ese beige va a quedar este verde, luego va a quedar negro y así se van a unir. Era lo que yo les explicaba, que estos colores se van a unir. Entonces mire, el beige quedó perfecto, ahí se unió. En la siguiente vuelta unimos el verde, en la siguiente el negro y así. Igual yo les voy a enseñar vuelta a vuelta, no se me preocupe que no nos vamos a perder. Acá voy a tapar con salmón todo este negro. Ya hice los 2 negros, no puedo perder esa línea para que sí termine uniéndose. Si pierdo esa línea luego no se van a unir. Y acá lo tapo con salmón, 6 color salmón sobre negro y 2 sobre salmón. Dos blancos. Este blanquito está como muy enredado. Yo siempre dejo uno por fuera. Acá está, entonces lo paso, ahí lo desenredo un poco para que no se vea tanto el nudo. 2 blancos. Ahora hago 4 negros. Acá está, 4 negros igual que este. Este empieza a reducirse como este, como unas escalitas, así se forma este, ¿listo? Voy a empezar acá los blancos porque quiero que quede muy claro esto. Aquí este bracito viene para acá y se hacen 2 blancos, 2 beige, estos 2 beige queda sobre blanco y 2 blancos sobre el beige que ya teníamos. Y empieza negro. Acá ya se aumenta a negro. Recuerden, se aumentan 2 negros a este lado. Se hace todo el que ya tenemos negro. En la siguiente vuelta también creo que ya se mete acá el diseño. Les digo creo porque estoy tejiendo vuelta a vuelta igual que ustedes. Entonces yo voy tejiendo al paso que se va formando el diseño. Realmente no tengo patrón. No sé, aprendí a trabajar, creo yo que al revés, porque yo primero hago la mochila, primero
checo cómo queda, si me dan los puntos, todo. Y cuando ya tengo la mochila hecha, terminada, lista, hago el diseño o el patrón o el dibujo como tal. Lo mismo me pasa con los fondos. Siempre tengo que hacer primero el fondo, lo voy tejiendo y ahí sí ya sé qué diseño queda. No los hago primero ni en papel ni en patrón. No sé por qué. Siempre ha sido así. Cada mochila que yo les he enseñado a ustedes es porque la he hecho 1 o 2 veces antes de hacer el patrón. Mire, así queda. Vuelvo y les marco. Les había quitado el gancho, pero es muy importante que ustedes sí sigan conservando el gancho. Mire, incluye estos 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, estos 4 negros, 2 blancos, los 8 salmón, 2 negros, 2 verdes. Acá ya tapamos este con 6 beige, 2 verdes, 2 negros, 8 salmón, 2 blancos, 4 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos y acá ya tengo 8 negros. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, perdón. Me quedan 10 color negro. Ya les dije 8, no sé, bueno, quedan 10 y está perfecto. No crean que me equivoqué, simplemente sumé mal. Si acá tengo 6 y le aumento 2 acá y 2 acá, obvio quedan 10. Estaba sumando mal. Y marco hasta acá. Hasta ahí va mi motivo. ¿Listo? Vamos a repetir esto en todos y cada uno de los motivos que tenemos y ya nos vemos. Bueno, ya di toda la vuelta. Mire, así quedaron todos igualitos. Todos tienen que quedar igual. Ahí no puede quedar ninguno diferente. Y si se da cuenta, no se ven los hilos por detrás. Está quedando muy hermoso. Está quedando perfecto. Vamos a hacer esta parte. Voy a quitar el gancho. Conté los puntos, tenía la duda. Conté los puntos. Y de acá hasta acá tengo 64 puntos. Sigue siendo el patrón de 64 puntos. Quería aclarar esa duda porque yo voy tejiendo a la par con ustedes. Entonces, si a mí algo me queda mal, a ustedes también. Entonces, quiero estar muy segura de que sí les va a quedar bien. Recuerden que yo ya la he hecho varias veces, no tengo el patrón, pero sí he tejido esta mochila ya varias veces. Voy a quitar acá el gancho y voy a hacer los 2 negros sobre blanco y voy corriendo los blancos acá. Voy a hacer 2 blancos sobre beige, 2 beige, sobre blanco. Siempre agarro mi hilo por donde corresponde para que no se enreden. Y voy a hacer 2 blancos sobre negro. Este negro se disminuye. Si se dan cuenta, acá se disminuyó, quedaron 2. Acá vuelve a quedar 2 nomás. Mire, acá quedan solo 2 negros. Los hago con negro para en la siguiente vuelta taparlos con blanco. Y ahí es donde se va a formar como un escalón. Mire, así se empiezan a formar los escalones hacia adentro. Y acá voy a correr este blanco sobre el salmón para formar un siguiente escalón. Así. Igual tengo que dejar 2 salmón acá para seguir la línea con salmón.
Ahora hago los dos negros. Y voy a tapar con verde todo el beige. Este beige que hicimos lo vamos a tapar con verde. Miro que no quede recogido la parte de atrás. Listo, ahí ya está. Todo verde hasta ahí. Tengo en total 2, 4, 6, 8, 10. Hago los dos negros. Sobre negro. Hago dos salmón. Y ahora tapo todo con blanco. Así como está acá. Hasta acá. Los dos blancos también. Y acá hago dos negros. Recuerden que en este lado nos quedan dos negros nomás, así como queda en el otro lado solo dos. Mire, estamos acá. Eso es lo que estamos repitiendo. Recuerde que este es el centro. Lo que hicimos acá a este lado es lo mismo que tenemos que repetir acá. Dos negros, dos blancos, dos beige, mirar que no quede recogido. Vea, por acá está un poco recogido. Ahí ya, mire, ya quedó bien. La idea no es apretarla, es simplemente estirar el hilo y que no quede recogido. Y hago dos beige. Ahora dos blancos. Dos negros encima de este blanco. Y acá vamos a empezar el diseño. Recuerda que les había dicho que ya empezaba nuevamente el diseño. Lo voy a empezar. Se empieza con 10 blancos. Voy a quitar este gancho para que no me incomode. Y simplemente todos los negros que tengo en la parte de abajo los voy a hacer con blancos. En total son 10. Hasta el último. Y acá encima de los dos blancos que sigue voy a hacer dos negros.
y vuelvo a hacer esta parte siempre la tenemos que hacer, que son 2 blancos, 2 beige y 2 blancos, 2 blancos sobre beige, 2 beige sobre blanco, y 2 blancos sobre negro, para que nos queden solo 2 negros, que ahí vamos a empezar el nuevo diseño. Estos 2 negros ya hacen parte del siguiente motivo, y ya hago todo blanco dejando 2 salmón igual que está acá. Vuelvo a marcarles, les voy a marcar desde acá estos 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, toda esta parte hasta acá, porque vuelvo a empezar el diseño. Todo este lo voy a repetir y vamos a hacer lo mismo. Simplemente encima de los negros, de estos negros, vamos a empezar el diseño. Recuerde que son 10 puntos blancos sobre los 10 negros que tenía, y acá para separar los blancos voy a hacer 2 negros y 2 negros. Miren, así les tiene que quedar. Está quedando hermosa. Voy a dar la vuelta y ya les muestro. Bueno, ya di la vuelta. Mire cómo está tomando forma, cómo se ve de hermoso. Así nos queda, todos los motivos tienen que quedar igual. Y acá está mi gancho marcando, no lo quito para que ustedes vean hasta dónde llega el motivo. ¿Listo? Ya tengo los 10 blancos acá. Voy a quitar el gancho porque ahí voy a hacer 2 negros. Recuerde que este lo seguimos corriendo. Y vamos a hacer 2 blancos, 2 beige y los 2 blancos. Dos beige, dos blancos, encima de los 2 negros que nos quedó en la vuelta anterior, y vamos a hacer todo el bracito blanco, este que tenemos con negro, siempre dejando 2 blancos para seguir la línea. Ahí dejo 2 blancos libres. Hago los 2 blancos y voy a hacer 2 salmón. Y ya voy a tapar el verde, pero con negro. Todo este verde lo voy a tapar con negro. Si los colores quedan bien puestos, no hay ninguna dificultad, siempre va a salir el diseño. Por eso les digo que la primera vuelta es la más importante para que los colores queden bien ordenados. Mire, así tiene que quedar. Ahora hacemos los 2 salmón, los 2 blancos,
y que no quede ninguno recogido por detrás, es muy importante. 2 salmón, ahora 2 blancos, y voy a tapar este bracito con negro. Venga, coloco acá mi gancho, siempre lo coloco acá porque el que corro es este, mírenlo, ¿sí ves? Entonces este siempre quedará acá y voy a poner todo el brazo negro. Solo los blancos, porque los 2 negros que tengo acá, esos son para hacer los 2 blancos que van con los 2 beige y los otros 2 blancos. Entonces solo estos de acá hasta ahí. 2, 4, 6 negros acá, los hice sobre blancos y me quedan 2 puntos negros, que esos 2 puntos negros los voy a hacer con blanco. Ahora 2 beige, ya miro que no quede recogido por acá, si está acá un poquito recogido a este lado, listo, mire, ya quedó bien. Ahora este salmón también un poco, no es tan complicado y la idea no es apretar esto, o sea, no correr los hilos, es simplemente acá estaba, hacía una burbujita, simplemente era estirar. De hecho acá se ve un poquito el verde, es sencillo, agarro un hilo, lo halo, agarro el otro y ahí queda un poquito más escondido. Listo, es eso, es solo poner un poco de atención para que quede bien pulidito. Volvemos con el beige. Dos beige sobre blancos, 2 blancos sobre beige, y en los 2 blancos que me queda libre voy a aumentar este negro. Simplemente hago 2 negros sobre blanco acá y 2 sobre negro. Mire, acá tengo los 2 negros. Los blancos voy a hacer 2 blancos en los 2 primeros blancos, acá en los 2 primeros blancos, y para guiarme el color voy a hacerlo el orden que va acá. Acá debajo del blanco hay salmón, pues acá voy a colocar salmón. Eso es todo, miro que no quede recogido y hago todo salmón dejando 2 blancos libres. Creo que me quedan solo 6 color salmón. Sí, y me quedan 2 blancos libres. Voy a quitar el ganchito, ahorita lo volvemos a ubicar donde corresponde y hago los 2 blancos. Y este color negro también se va a aumentar porque tengo que hacer lo mismo que acá. Acá quedaron 4 negros, pues acá voy a hacer también 4 negros. 2 sobre negro, 2 sobre blanco, y este bracito, mire, esta línea que se abre para allá, esta se abre para allá. Entonces acá empezamos nuevamente el motivo, así como les enseñé acá. Esta parte, esto que acabamos de hacer, lo repetimos en los 4 motivos del diseño. Yo voy a hacer estos 2 para poder continuar, pero poner el gancho.
Entonces con eso ya tengo estos dos. Pongo mi gancho acá en el último negro. Listo, así. Eso es todo. Mire lo bonito que se va formando el diseño. Cada vez se ve más clara la forma de nuestro patrón. Voy a dar toda la vuelta. Acá empezamos nuevamente un diseño. Este es el nuevo diseño que tomará forma también. Y damos toda la vuelta y les enseño la siguiente. No les estoy contando las vueltas. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque realmente como cada vuelta es diferente, no vale la pena. Yo los estoy enseñando vuelta a vuelta, así que así está perfecto.